Molt bé, hola a tots, hola a todos. Bienvenidos a este segundo webinar que realizamos desde el colectivo API en torno a esta ley de alquiler en Cataluña. Vamos a esperar 10 segunditos que acabéis de entrar todos. Volvemos a ser muchos. Os recuerdo que esta sesión la realizaremos en castellano para todas las personas que en la anterior sesión no pudieron hacer el seguimiento de la misma. Y básicamente, también como comentamos, a pesar de que hoy pues, sea una sesión de resolución de dudas, también pues, nuestra responsable jurídica, la señora Montserrat Junyent, que la tenemos aquí. Hola, Montse. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Pues mira, aquí muy liada con esta ley porque realmente es una ley que, vamos, está haciendo mellas en el sector. Correcto. Sí, señor. Bueno, decíamos que Montse nos hará también una pequeña introducción a la misma, que probablemente dé respuesta a muchas de las preguntas que nos habéis ido realizando. Recordad que las preguntas se tenían que realizar previamente vía correo electrónico. Yo he recopilado personalmente alrededor de 1000 preguntas. He intentado hacer pues un resumen de todas que luego le trasladaré a Montse y ya os explicaré un poquito cómo las he estructurado. Muchas de ellas pues hacían referencia a las mismas problemáticas, al mismo tema, y he intentado hacer un compendio de todas esas 1000 preguntas. A pesar de eso, os pido disculpas si alguna de ellas que realice luego pues se repite. Dicho esto, yo creo que, bueno, Montse, si te parece, empezamos. Una de las preguntas pues, que se ha hecho, y para empezar por el principio, valga la redundancia, es si esta ley es aplicable ya inmediatamente. Bueno, vamos a empezar por la parte que todo el mundo tiene más expectativas de saber si efectivamente la ley va a convivir con nosotros durante mucho tiempo o durante poco tiempo. Yo, lamentablemente, no voy a decir lo que todo el mundo quiera oír. Encantada de poder decir que probablemente sea una ley que dure muy poco su aplicación porque sea objeto de algún recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno del Estado, que es el único que puede paralizar su inmediata aplicación. La verdad es que las noticias que nos llegan no van en esa línea. Por lo tanto, es presumible que ese recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno no se plantee. Sí que es verdad que lo pueden plantear el resto de los partidos políticos y pueden pedir una medida cautelar de suspensión, pero ahí ya se tramita esa medida cautelar y ya es el tribunal el que tiene la potestad de suspender o no la aplicación. Si no es el Gobierno central y no se produce este recurso, aquí tenemos ley. ¿Qué es lo que podemos hacer el resto? Ya me adelanto porque probablemente preguntéis qué es lo que puede hacer el sector y el sector me estoy refiriendo a todos aquellos que estamos viviendo el mercado inmobiliario día por día. Lo más probable es que se interponga un recurso contencioso administrativo, por lo tanto iremos a los tribunales contenciosos. Obviamente plantearemos también esa medida cautelar de suspensión, pero no hay que depositar muchas fianzas en la efectividad de esa petición y que prospere esa petición de suspensión de aplicación de la norma. Eso quiere decir que nos guste o no nos guste, tenemos que plantearnos que la ley está ahí, que la ley hay que aplicarla y que es el marco legal que en estos momentos rige en Cataluña al respecto de la contención de las rentas. Que nosotros pensemos que no es justa, que nosotros pensemos que efectivamente adolece de muchas deficiencias técnicas, que las tiene, que está contraviniendo con normativas como puede ser el marco legal de la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente en todo el Estado. Que pensemos todo esto no implica que la ley no se pueda aplicar y que la ley no se tenga que aplicar. Por lo tanto, yo lo primero que os plantearía es que hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. ¿Y el chip en qué consiste? La ley está ahí y hay que aplicarla. No busquéis y rebusquéis maneras de incumplirla, maneras de bordearla, maneras de tratar de eludir su cumplimiento. Porque a veces cuando hacemos estas cosas, además de meternos en situaciones que pueden acabar resultando problemáticas,
cuando no obedecen a una realidad, no tienen muchas probabilidades o muchas posibilidades de mantenerse. Por lo tanto, es lo que es. A mí me han llegado muchas dudas de acerca de, bueno, vamos a intentar ahora, en vez de hacer un arrendamiento de vivienda permanente y, por lo tanto, para cubrir las necesidades de residencia permanente del propietario, no, vamos a intentar hacer pues de temporada, porque como de temporada están fuera de la ley, sí, el papel lo sostiene todo, pero después hay que aplicarlo. Y una temporada es una temporada, no nos la podemos inventar y tiene que ser una temporada efectiva. Y otra cosa es cuando esa vivienda constituye la residencia habitual y permanente de su titular. Pues cuando estamos en esas condiciones, lo llamemos como lo llamemos, la finalidad y el objetivo y la función de esa vivienda es servir de domicilio a su titular, pues lamentablemente vais a tener que aplicar la ley. Entonces, bueno, Montse, perdona que te interrumpa un momentito, Montse, solo simplemente porque ya había preguntas en referencia a esto, yo voy intentando tachar precisamente esta a la que acabas de dar respuesta, la opción de dar de alta otro tipo de contratos diferentes al de vivienda habitual, por lo tanto esta ha sido contestada, pero sí que hay un par de cosas, ya que hablábamos ahora sobre el tema de la hipotética derogación de esta norma. Se pregunta si se pudiera saber más o menos, en el caso de que esto sucediera, ¿cuándo sucedería esta derogación? ¿Cuánto tiempo mínimo tendríamos que estar aplicando esta ley, aunque a posteriori se derogara? Si el Gobierno no plantea el recurso, tenemos ley para años. Y cuando digo años, plantearos como mínimo de 2 a 3 años, sin perjuicio de otras cuestiones de orden político que pudieran afectarla, como pudiera ser una derogación, una reforma. Todas esas cosas son hipótesis que no podemos hoy por hoy poner encima de la mesa como futuribles. Se verá qué es lo que pasa y cómo avanza en el tiempo el tema de la ley. Yo, por lo que estoy viendo también, lo que ha pasado aquí en Cataluña, os diré un dicho muy habitual: cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. Pues yo os diría que esto es algo que se va más que a limitar, a extender. Y que por lo tanto la futura ley de la vivienda, y si no a través de la ley de la vivienda por otros mecanismos, habrá algún tipo de intervención en el control del alquiler. Ya sabemos, porque lo hemos dicho por activa y por pasiva, yo creo que nos habéis oído en todos los medios, a través de todas las notas de prensa, que lo más probable es que las finalidades y los objetivos que persigue esta ley, con esta ley no se alcancen. Eso lo tenemos todo claro, pero los tenemos nosotros, los que estamos en el mercado, los que la aplicamos cada día, pero no es lo que realmente está en la opinión pública ni tampoco en los medios de comunicación, sino que tenemos ahí un discurso que tratar de trasladar a la sociedad de que efectivamente todo el mundo considera que es necesario dar respuesta a la necesidad de vivienda de los colectivos vulnerables, pero no es a través del sistema de contención de rentas que se va a alcanzar ese objetivo. Pero bueno, ahora no estamos aquí para entrar en debates más filosóficos, sino para tratar de responder a vuestras dudas. Pensar también, y lo llevo diciendo desde que hemos iniciado este largo trayecto de la pandemia, que toda la normativa que ha aparecido durante todos estos meses ha sido una normativa sin referentes previos. No tenemos posibilidad de analizar cómo situaciones parecidas se han tratado y en este caso estamos prácticamente igual. Si bien aquí podríamos ver un cierto paralelismo con la ley del 64 y los efectos que esa ley tuvo en el mercado inmobiliario y precisamente los motivos que llevaron entonces a modificar la ley del 64, a derogarla, vamos, y aprobar la vigente del 94, yo diría que se van a reproducir en estos momentos. Pero claro, la reproducción de esto no va a ser de un día, de 2, de 3, ni de unos pocos meses. Eso se ve a más largo tiempo. ¿Qué pasará entre medio? ¿Se derogará? ¿No se derogará?
El Tribunal Constitucional, cuando quiere, se plantea las respuestas con una inmediatez que no es la normal ni la usual, pero en otros casos, pues ahí queda el recurso y ya se verá. Y por lo tanto ahí no estéis pendientes de si esto se deroga más pronto o menos pronto, sino que la tenéis que aplicar, que hay que seguir haciendo contratos de arrendamiento. Yo soy de las que se plantea que si efectivamente, y no tengo respuesta, ya os lo adelanto, pero que me lo estoy planteando, ¿qué pasará si efectivamente esa ley después resulta inconstitucional y se han ocasionado perjuicios a muchos arrendadores que como consecuencia de esta contención de rentas pues han dejado de ingresar cantidades que a lo mejor eran legítimamente defendibles porque su contrato de arrendamiento previo y al que tienen que hacer referencia para hacer la nueva contratación tenía una renta pues superior a la que después les permite el índice. ¿Podrán pedir algún tipo de indemnización? No se podrá pedir. Bueno, yo es algo que dejo aquí, que no es momento de debatir porque ya lo veremos, pero que son circunstancias que con el tiempo quizá nos tendremos que plantear si efectivamente la ley no tira adelante por un recurso de inconstitucionalidad. Es un recurso que también os diré que técnicamente no ofrece mucha dificultad por algo tan simple como es simplemente cogiendo el dictamen del Consell de Garantías Estatutarias y otras cosas varias que se pueden añadir, tendríamos hecho ya el recurso ante los tribunales. Con lo cual no es un problema de técnica jurídica ni de opciones jurídicas para conseguir la derogación de la norma, que las tenemos sobradas. Ojalá tuviéramos siempre tantas posibilidades desde el punto de vista técnico para ganar una reclamación o cualquier demanda que se plantee ante un tribunal. No es eso lo que estamos discutiendo aquí. Estamos discutiendo que la tenemos que aplicar y ya está. Nos guste o no, poneros el chip de que la ley está ahí y que hay que seguir con ella y aplicarla. Y no os planteéis tampoco, vuelvo a decir e insisto, en un exceso de siendo muy buscar maneras de eludirla, porque también las responsabilidades económicas que se puedan derivar por expedientes sancionadores son elevadas, son muy elevadas. Y si bien a lo mejor la administración per se no tiene la intencionalidad inicial de actuar de forma de oficio, de forma inquisidora, no dejéis de lado que los promotores de esta ley van absolutamente con todas las cartas en la mano y van a iniciar cualquier denuncia, cualquier actuación que puedan con tal de encontrar la fórmula de que la ley se cumpla sin más. Porque, Montse, perdona que te interrumpa otra vez, una de las cosas que has comentado es el tema de que, o que nos han preguntado, es el tema de qué pasará con esos contratos firmados actualmente a través de esta nueva ley en el caso de que la misma sea derogada. ¿Qué pasará? No lo sabemos a ciencia cierta y no lo podemos saber. No lo sabemos. Ya os digo que yo llevo muchos días dándole vueltas, pensando en opciones, viendo a ver cómo le podemos tratar de aceptar de la mejor manera posible la aplicación de esta ley. Y ciertamente, pues bueno, una de ellas es la que os planteo, que pensé, bueno, ¿y qué pasa si yo soy un propietario al que por culpa de esta ley, pues durante 3 o 4 años me he visto obligado a alquilar un piso a, yo que sé, a 400 euros que podía o tenía alquilado a 700, estos 300 euros más su IPC durante 2 o 3 años, ¿a mí quién me los va a pagar? Hay una responsabilidad de la administración, sabiendo como la administración sabe, porque hay un dictamen, por mucho que no sea vinculante, que está diciendo ese dictamen que esa norma no está ajustada a la Constitución y por lo tanto está fuera de los márgenes constitucionales. ¿Tengo posibilidades de hacer prosperar? Bueno, el papel, como he dicho antes, todo lo aguanta, pero pensar que cuando eso se traslada a un tribunal,
las cosas no son tan fáciles, ¿eh? Los conceptos que cotidianamente tenemos como ciudadanos no son los mismos después analizados por un tribunal. Lo estamos viendo con el tema de los recursos, las querellas que se están poniendo por el tratamiento que se ha dado en el tema de la pandemia en relación a los geriátricos, por decir algo, las residencias. Hombre, todos nos choca, todos decimos ahí ha habido una mala, pero luego eso trasladarlo en un ejercicio de petición de responsabilidades no es fácil. Tiene que haber intencionalidad de querer hacer daño, tiene que haber intencionalidad de perjudicar y esto ya de entrada no lo tenemos, ¿eh? Sí que nos podemos sentir nosotros directamente afectados, pero bueno, hay otra parte que se siente beneficiada. ¿Han querido perjudicar adrede a una parte y beneficiar a la otra también intencionadamente? No, hay un problema social de vivienda y como hay un problema social de vivienda, pues hoy por hoy la única manera que han encontrado para intervenir de manera rápida y efectiva ha sido este. Y ahí, bueno, ya la responsabilidad ya se me empieza a quebrar un poco, ¿eh? Por lo tanto, será difícil que podamos actuar en esa línea. Pero bueno, hay que esperar acontecimientos y ver cómo va evolucionando. Porque, Montse, me preguntan también, claro, como es lógico lo que comentabas, la inclusión de cláusulas en este contrato conforme, si la ley se deroga, pues que exista un precio post-derogación, por decirlo de alguna manera. Esto ya lo he visto, lo he oído e incluso he oído la incorporación de cláusulas en que digan, bueno, si se presenta un recurso de inconstitucionalidad y ese recurso de inconstitucionalidad por parte del gobierno lo paraliza y pues durante ese periodo de paralización yo voy a cobrar la renta que tenía que cobrar y después si me dicen que la aplique, pues ya aplicaré la otra. Yo sinceramente eso para mí entraña un riesgo excesivo y no aconsejo para nada incorporar cláusulas de este tipo. A ver, vosotros tenéis que plantearos también algo muy importante y fundamental. Sois profesionales y como profesionales lo que hacéis es, en el tema del arrendamiento, bueno, pues buscar un inquilino para un producto que alguien también os ha dado para alquilar. No estáis ni a favor de uno ni a favor del otro, a priori. Cuando estamos diciendo el perjuicio que está ocasionando esta ley o ocasionará esta ley al mercado, nos estamos refiriendo al mercado en general, que dañará al mercado. Pero no es porque dañe a los propietarios, es porque lo único que va a conseguir es reducir probablemente la oferta de producto en el mercado y el deterioramiento de ese producto el que hay por la falta de rentabilidad y de posibilidad de mantener esas viviendas. Por lo tanto, esas son las bases, las premisas que tenemos aquí encima. No os planteéis otras cuestiones en este sentido. Poner esas cláusulas, para mí, os las desaconsejo totalmente. Perfecto. Bien, Montse, me comentabas que podíamos pasar un pequeño resumen antes de empezar con... Para irnos situando y probablemente para poder ya dar respuesta, porque ya dice Sergio que habéis hecho más de 1000 preguntas. Yo, bueno, no sé si voy a ser capaz ni de entre hoy, mañana y pasado a contestar a 1000 preguntas, porque son mucho. Y ya sabéis que yo estoy al pie del cañón, como a veces me decís, más allá de lo que son las horas normales. Pero yo creo que se concretan todas en 3 o 4 puntos. No hay tantas discrepancias. Y muchas de las otras son por ese planteamiento que os hacéis vosotros mismos de decir, a ver si haciendo esto puedo darle la vuelta a la ley. Y por eso formuláis muchísimas preguntas, porque se os ocurren fórmulas en que os pensáis que pueda permitir favorecer pues la obtención de una mayor renta o posibilidad efectivamente de eludir la ley. Mirar, la ley, insisto, es la que es y ya está, no hay más. Yo os diré que es una ley y cuando me la leo cada vez, y creo que convendréis conmigo que es así, si os la miráis un poco a distancia, es una ley que tenía muy claro los objetivos. Yo quiero este objetivo y quiero evitar esto, quiero evitar esto y quiero evitar esto.
Y en función de eso hemos hecho el camino al revés. Y el camino al revés, es decir, de los puntos con los cuales yo quiero evitar que me planteen incrementos de renta abusivos, como dicen, quiero evitar especulación, no sé qué, y en base a eso desarrollo el texto. El resultado es al revés. Cuando uno se plantea una ley, evidentemente tiene que saber qué objetivos tiene y qué finalidades tiene, pero eso no puede partir del punto final y tirar para atrás a ver cómo redacto. Y esto es un poco lo que ha pasado. Esa ley se ha hecho así. Entonces, si os parece, hacemos un poco son pocas diapositivas las que he preparado, pero como mínimo nos van a permitir situar un poco la ley y los problemas que se os puedan plantear. Adelante, Sergi, ya puedes pasar la primera diapositiva. Bueno, ya sabéis que esta ley, vuelvo a decir, vivienda habitual, residencia habitual del propietario. Con lo cual, ahí no hay más, lo que sirve para vivienda habitual, con determinadas excepciones. Contratos anteriores al 1 de enero del 95, las que ya estén sujetas al régimen de protección oficial, las integradas en redes públicas de alquiler, las de carácter asistencial, de aquellos que hayan suscrito algún acuerdo obligatorio con la administración. Por lo tanto, el ámbito de aplicación es muy claro, viviendas habituales. Pero, vuelvo a decir, no planteéis, bueno, pues vamos a hacer viviendas temporales y así ya no será vivienda habitual. Una vivienda temporal tiene que obedecer a una temporalidad. Y cuando digo que tiene que obedecer a una temporalidad, es un desplazamiento que no va ligado al plazo de duración de 3 meses, 6 meses, 11 meses, como decís muchas veces. Va ligado al uso y al destino que yo le dé a esa vivienda. Y esa vivienda, si es para cubrir la necesidad de residencia permanente de su titular, es una residencia habitual. Un desplazamiento por trabajo y un desplazamiento por trabajo para un trabajo concreto y durante un tiempo concreto y determinado podrá ser tratado como temporalidad. Un traslado por trabajo y que no tiene una limitación en el tiempo, sino sencillamente que me he trasladado porque mi empresa me ha ofrecido desarrollar un cargo determinado en otra zona de donde yo resido habitualmente, eso es vivienda habitual. Esto como primera pregunta de las que, o de dudas que os suelen surgir. Sergio, adelante. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la ley lo que hace para evitar, ya sabéis que tiene que declarar las áreas tensas, las tiene que declarar. Bueno, ahora no vamos a discutir. Ya, desde el mismo momento en que la ley entra en vigor, la propia ley ya contiene que son zonas tensas aquellas que están incorporadas en el anexo que incluye la ley. Todos esos municipios de más de 20.000 habitantes que se incluyen en la propia ley. Después veremos si se reproduce, si se mantiene, qué es lo que se hace. Siendo también claro que la propia ley lo permite, que determinados municipios, como pueda ser Barcelona, esa declaración ya tenga el apoyo y pueda plantearse directamente por parte del municipio. Por lo tanto, Barcelona la tenemos sí o sí. También es cierto que dentro de un año veremos si también es posible que determinadas zonas dentro de determinados municipios, incluida, ¿por qué no, Barcelona?, hay zonas que no se consideran tensas. Lo veremos. Hoy por hoy, todos los que están en ese anexo. Adelante, Sergi. Bueno, el concepto, esta ley tiene dos artículos que son estrella, que es el 6 y el 7, el cómo se determina la renta. Bueno, lo primero que me dice, mire, la renta no puede ultrapasar el precio de referencia de una vivienda de características análogas en el mismo entorno. Aquí a mí ya tengo un punto en el que me empieza a molestar. Viviendas análogas, de características análogas. Bueno, estamos viendo que cuando entramos a conocer las consultas, pues a veces tenemos unos resultados curiosos. Viviendas que se encuentran en buen estado reciben el mismo tratamiento que viviendas
que no han tenido ninguna actuación por parte de la propiedad en los últimos años. ¿Estos son viviendas de características análogas? Pues hombre, yo diría que no. Por tanto, ahí ya tenemos un punto en el que tenemos que mejorar y que tiene que mejorar especialmente la Agencia del Habitatge, que es en esos índices que se basan en datos de 2017, 18 y 19 y que además no incorporan esas diferencias que estamos hablando. Por tanto, ya esto de las viviendas análogas ya es cuestionable. Contiene muchos elementos subjetivos que son más que cuestionables y difíciles de concretar. Los elementos subjetivos en una legislación no debieran de existir, tienen que ser elementos objetivables y en este caso tenemos muchos elementos que son subjetivos. Ya sabéis que tenemos el índice de referencia, yo creo que ya habéis entrado todo, no merece más comentario, que podéis entrar ahí. Y ahí nos da el índice, ya sabéis que sale 3 valores, pero el que hay que aplicar el índice, digamos que es el medio, es el rojo. No hay más, es el rojo, el que sale ahí. Uno de los parámetros que más dudas suscita. Bien, el cálculo a través de los metros útiles, porque nos da un valor metro cuadrado y sobre los metros cuadrados de la vivienda tenemos que aplicar y determinar esa renta. Aquí ha habido interpretaciones para todos los gustos. Yo me inclino por pensar, y es posible que sea así, pero tampoco lo sabemos porque no hemos tenido ninguna participación activa en lo que es el desarrollo o la participación en la redacción de la ley, que sea un error cuando está hablando de metros cuadrados útiles, que realmente no se está refiriendo a metros cuadrados útiles, o no debiera. ¿Por qué? Porque cuando vosotros entráis en el índice y vais a consultar el índice, os encontráis que realmente ese índice te da, si no lo conoces los metros cuadrados, te da la opción de hacer un link al catastro. Y el catastro, los metros cuadrados que incorpora son los metros construidos, no los útiles. Tendrás que coger los metros que allí te aparecen sin los elementos comunes. Pero también es verdad que tenemos un documento que sí que recoge esos metros útiles, al menos en aquellas cédulas de habitabilidad, me estoy refiriendo a la cédula de habitabilidad, que han sido tramitadas en los últimos años y que están vigentes. Aquellas que, por las circunstancias que sea, aún están vigentes, antiguas, habrá pocas, pudiera ser que no estuviera hablando de los metros cuadrados útiles. Pensar que los metros cuadrados útiles que están en esa cédula de habitabilidad, de la cual le tenéis que dar una copia al arrendatario, incorpora esos metros útiles. También os digo que, curiosamente, los promotores de la propia ley de alguna forma también redirigen a los datos del catastro. Yo os diría que realmente si tenéis los metros útiles, cojáis los metros útiles y hagáis el cálculo. Que no los tenéis, que no los podéis obtener, bueno, pues el mal menor, hacer las previsiones, hay pocas diferencias, aunque sí que es posible que las haya y puede ser que favorezca el uso de los metros construidos en este sentido, pues utilicéis los metros que salen en el catastro. Esta es una duda que os surge, es una duda que está ahí encima y que, si me atengo a la literalidad de la ley, son metros útiles y tengo que buscar esos metros útiles y sobre estos aplicar el importe que me da del metro cuadrado y me saldrá la renta. También es verdad que no puedo incrementar durante toda la duración del arriendo la renta más que a través del mecanismo de arrendaticio habitual, que es el IPC. Adelante, Sergi. ¿Qué más? Tenemos excepciones que nos permiten no sujetarnos a ese índice e incrementar en determinadas circunstancias. Y me dice que lo podré hacer
en caso de obras de mejora. Estamos hablando de obras de mejora y aquí también salgo al paso de dudas que se os puedan suscitar. Obras de mejora que te están diciendo que afecten a la habitabilidad, a la confortabilidad, a la eficiencia, a la seguridad del inmueble. Claro, estos son elementos genéricos, y podemos entrar en el detalle de una por una si estamos dentro o no de una obra ejecutada bajo esas premisas, si la podemos considerar de mejora o no la podemos considerar de mejora. Mirad, yo siempre pongo de ejemplo, sobre todo cuando había la discusión, y especialmente en la antigua ley, de qué eran obras de mejora, obras de mantenimiento o de reparación. Hombre, si yo pinto cada año, seguramente será una obra de mejora, aunque raya el mantenimiento, pero cada año quizá hablaríamos de una obra de mejora. Pero si yo pinto cada 10 años, hombre, no estamos hablando de una mejora. Con lo cual, aquí me está refiriéndose en obras estrictamente de mejora. Mejora, jurisprudencialmente se ha entendido siempre aquello que va más allá de lo necesario, aquel plus que le da más valor a lo que es la base. Y eso es la mejora, no otra cosa. Y esa mejora tiene que afectar a lo que os estoy diciendo: habitabilidad, seguridad, confortabilidad o eficiencia energética. En este supuesto, el incremento se calculará basándose en el capital invertido en la mejora, según lo que determina la ley de arrendamientos urbanos. Ya sabéis que eso ya estaba, eso ya lo tiene la ley. Capital invertido, el interés legal más 3 puntos, con un límite del 20% de la renta vigente. Y eso ya lo teníamos, no es una cosa tampoco nueva. Esto ya estaba en la ley de arrendamientos urbanos. Y también nos dice, porque eso vino también esa puntualización, y además había habido ya sentencias previas al respecto, que el importe de las subvenciones, ayudas o todo que haya podido beneficiarse el arrendador no se pueden computar como capital invertido porque ha tenido una ayuda. Por lo tanto, no es un coste porque ha tenido para él alguien que le ha permitido paliar la inversión a través de este mecanismo. La aplicación de este incremento no permite que podamos aplicar otro tipo de incremento, como ahora veremos que hay otra excepción. O uno o el otro, no podemos acumular ambos incrementos. O usamos el incremento derivado de obras de mejora o usamos el incremento, Sergi, la otra, por favor. ¿Me pasas la diapositiva? Vale. La otra posibilidad de incrementar un máximo de un 5%, y que habrá que hacerlo constar en el contrato y acreditar, es que existan determinadas características computables con la concurrencia de un mínimo de 3. No una, no 2, mínimo de 3. Y si tiene más, pues tiene más. Mínimo de 3. Es decir, no podemos incrementar por cada una de ellas, sino que tiene que haber de todas estas como mínimo 3. Y si están todas, pues muy bien. Pero no quiere decir que las pueda acumular. ¿Cuáles son? Ascensor, aparcamiento, vivienda amoblada, sistema de calefacción o refrigeración, zonas comunitarias de uso compartido, con jardín o azotea, piscina, servicios de conserjería, vistas especiales. Dejarme que aquí me paro en dos aspectos que probablemente también son los que plantean problemas o que plantean supuestas soluciones para sacar una mayor renta, que es aparcamiento. El aparcamiento, ya sabéis que la ley, cuando estoy alquilando en el mismo edificio el parking y la vivienda, lo tengo que hacer bajo un mismo documento y por lo tanto bajo un mismo contrato. Si lo hiciera aparte, estaría alquilando una plaza de parking, además de tener que ir con IVA, podría ser un fraude, porque la ley me está diciendo que lo tengo que computar bajo el mismo contrato. Eso no quiere decir que yo no pueda alquilar aparte, puedo no alquilar al mismo arrendatario el aparcamiento.
Puedo decidir que alquilo la vivienda y el parking se lo alquilo a un tercero o me lo quedo para mi uso propio o sencillamente no forma parte del arrendamiento. Pero si yo alquilo la vivienda, la tengo y además le quiero alquilar al mismo inquilino al que le alquilo la vivienda, tendré que incorporarlo bajo un mismo arrendamiento. Otro tema que llama la atención, al menos a mí me la llama, es cuando habla de vistas especiales. Claro, vistas especiales, como os he dicho hace un momento, estamos hablando de cuestiones realmente un poco subjetivas, porque una vista especial, hombre, si estoy en una zona turística o estoy en una zona de montaña, bueno, pues si hago un paralelismo a esas situaciones y veo que como vistas especiales es porque estoy viendo la montaña o estoy viendo la naturaleza, pero también puede ser una vista especial si yo tengo una vivienda que da a una calle principal dentro de mi municipio o una calle principal que tiene unas connotaciones históricas, o cosas de este tipo. Bueno, veremos qué es lo que se pueda entender por vistas especiales. Sergi, adelante. Obras de mejora. Fijaros aquí que ya estamos hablando de contratos de arrendamiento que una vez transcurrido el plazo legal mínimo de duración obligatoria del contrato, por lo tanto estaríamos hablando de contratos que de celebrados hoy el plazo mínimo obligatorio serían 5 años titular persona, propietario persona física, 7 años persona jurídica. Esto ya estaba en la ley de arrendamientos urbanos, esto ya está en la ley de arrendamientos urbanos. Existe también la posibilidad de incrementar la renta en la forma que hemos comentado. Pero aquí nos hacen claramente referencia a que obras de mejoras no son las necesarias, como he dicho antes, para mantener y conservar la vivienda, sino que son aquellas que le dan un plus. En la notificación, si hemos hecho varias cosas, que tengamos claro que al inquilino solo le podemos identificar aquellas obras que efectivamente afectan a esa mejora, no las que vienen relacionadas con la conservación o mantenimiento. Adelante, Sergi. Repercusión de gastos. Aquí sí que nos vamos a parar un poquito porque yo os diría que aquí es donde podemos... bueno, de entrada ya os digo que discrepamos con toda probabilidad del planteamiento que el promotor de la ley está haciendo en este punto. La ley de arrendamientos urbanos, ya sabéis que en su artículo 20 permite repercutir el IBI y permite repercutir otros gastos generales. Y por gastos generales normalmente entendemos los gastos comunitarios o aquellos gastos que un propietario de una vivienda, de un edificio en propiedad vertical pueda tener y que afecten de una manera directa al inmueble o al piso, a la vivienda en cuestión. Esto ya existe y la ley de arrendamientos lo permite. Pero hay una cosa que en el tiempo se ha ido desvirtuando desde que se aprobó la ley, es que normalmente les solemos incorporar a la renta los conceptos relativos a esos gastos y a esa repercusión de IBI. De alguna forma era lo que antes se entendían cantidades asimiladas, pero hoy por hoy, hasta ahora, se estaban haciendo los contratos de arrendamiento incorporando una cláusula en que habitualmente se dice y serán a cargo del arrendatario los gastos relativos al impuesto de bienes inmuebles y los gastos comunitarios. En el momento en que no se desglosa y se dice el importe que por cada uno de esos conceptos estamos trasladando y por lo tanto repercutiendo al arrendatario, el importe total que nosotros ponemos ya los viene incorporando. Tanto cuando no se desglosaban, a pesar de que la cláusula decía que se estaba repercutiendo y que eran a cargo, lo eran a cargo, pero estaban dentro del importe total de la renta. Bueno, ¿ahora qué pasa? Pues que ahora como esa opción de repercutirlos nos da la posibilidad de desglosar lo que es renta del resto de conceptos,
ahí pudiera darse una opción a darle un tratamiento diferenciado a la renta y a esos gastos. Pero claro, entonces tenemos un problema, y el problema es que en los contratos hasta ahora vigentes, y como nos tenemos que referir a los contratos vigentes en el caso de contratos que se hayan arrendado dentro de los últimos 5 años, claro, estábamos la renta sin desglosar. Como os digo, los promotores están diciendo, bueno, pues no se lo pueden desglosar. Discrepo. Discrepo porque la ley no dice nada. Al contrario, está diciendo que se pueden desglosar y que hay que desglosarlos y que tienen que ir separadamente. Si yo mi contrato ya estaba poniendo que eran a cargo del arrendatario, nada me impide para que ahora yo coja esa renta total o ese importe total, perdón, para ser más concretos y exactos, ese importe total que está satisfaciendo ese arrendatario y desglosarlo y decir, bueno, me estaba pagando 800. De esos 800, 700, 100 corresponden al IBI y 150 corresponden no sé, a los gastos de comunidad de propietarios. Bueno, el resto será la renta. Y esa es la que tenemos que ver respecto al índice. Lo otro son gastos. También hay un punto a favor de esta interpretación, cuando precisamente en la propia ley actual está diciendo que el arrendador deberá entregar al arrendatario dentro del mes de enero de cada año, cosa que también es difícil porque ya sabéis que muchas veces no se cierran las cuentas de las comunidades en el mes de enero, pero bueno, aquí nos dice que tiene que ser dentro del mes de enero y en el supuesto caso de que esa repercusión que se le ha hecho el inquilino sea superior a lo que realmente han supuesto para el arrendador en relación a ese año anterior, le será devuelto. Bueno, que sepáis que aquí en principio se acogió una enmienda o una protesta que se hizo al respecto diciendo, bueno, y si son superiores, para mantener un equilibrio, se supone que este arrendatario debiera de pagar si son más. Pues lamentablemente, como veis, no prosperó y nos mantenemos en que si están por encima, pues habrá que devolverlos y si están por debajo y por lo tanto ha pagado menos ese arrendatario, pues la propiedad no tendrá opción de repercutirlos. Pero también quiero puntualizarlos a ver, ¿qué gastos son? Porque ahí muchas veces cogéis lo que es cuota comunitaria, ¡pum!, y le ponéis al contrato la cuota que el propietario está abonando a la comunidad de propietarios. Esa cuota, que es para satisfacer los gastos ordinarios, que no extraordinarios, esos gastos ordinarios contienen una serie de conceptos, muchos de los cuales no son repercutibles al inquilino. Por ejemplo, el coste de los servicios de administración, el seguro de la comunidad, aquellos que son muchas veces de carácter voluntario y que no inciden de manera directa en la vivienda. Habrá que ver uno por uno, pero ya os adelanto, porque eso también forma parte de vuestras dudas, qué tipo de gastos son aquellos que sí, la cuota comunitaria así, sin más, no, sino que habrá que coger aquellos que realmente afecten directamente a la vivienda. El coste del administrador no, el coste de los seguros comunitarios tampoco, no son estos los gastos a que nos estamos refiriendo. Pasamos pantalla, Sergio. Bueno, y aquí es otro de los problemas que estoy viendo que se están produciendo y por eso he querido refrescar un poco el tema de la publicidad y la oferta de la vivienda, tal como la venimos conociendo hasta ahora, según la ley del derecho a la vivienda, la ley que tenemos aprobada desde el 2007.
que incorpora, como sabéis, unos artículos en sus apartados que hablan de obligaciones en la publicidad y en la oferta del arrendamiento. ¿Qué se entiende por publicidad? Ya sabéis, y me lo habéis oído decir muchas veces, que esa publicidad se tiene que ajustar a principios de veracidad, que no pueden ocultar datos fundamentales respecto a los objetos a los que se refiere, que pueda inducir al destinatario de esa publicidad a ningún error, y especialmente en las cuestiones de carácter económico. La publicidad es un mecanismo única y exclusivamente dirigido a los consumidores en general, al público, para promover pues, lo que queremos hacer. El arrendamiento, pues bueno, vamos a tratar de hacer una comunicación a través de esa publicidad para potenciar las posibilidades de cumplir el objetivo que es el arrendamiento. Pero la propia ley también contiene unas menciones de carácter obligatorio en relación a la publicidad. Y me estoy refiriendo de momento exclusivamente a la ley de la vivienda, Y nos dice, en toda publicidad el agente debe hacer constar necesariamente el índice de referencia de precios de la vivienda de alquiler, esto ya lo teníamos, y aquí es donde pongo otra situación encima de la mesa, que es, dice, cuando el anuncio incluya el precio del alquiler. ¿Me está diciendo que necesariamente tiene que incorporar el precio del alquiler? ¿Cuántas veces ponéis anuncios y decís precio a consultar? Bueno, nadie me dice que tenga que poner el índice de referencia en la publicidad. Otra cosa es la oferta. Y cuando hablo de la oferta, recordar que la ley precisamente del dret a l'habitatge nos dice que cuando alguien se muestra interesado, y por lo tanto ya estamos en un ámbito más directo con alguien que muestra ya ha visitado la vivienda y tiene un claro interés en saber más cosas para tomar la decisión de si arrienda o no arrienda, ahí sí que tenemos que dar esa información de cuál es la consulta, qué es lo que sale en la consulta del índice. Ahí sí que lo tenemos que decir, pero ya estamos en una relación más directa con alguien que ya ha tenido una visita o que ya conoce. Igual que le facilitáis otros condicionantes del arrendamiento, le tenéis ya que facilitar e informar sobre esto. Pero cuando estamos hablando de una publicidad genérica, estamos hablando de que es obligatorio incluirlo. Si incluyo el precio, sí. Si no incluyo el precio, no haría falta incorporar la referencia del precio. Por lo tanto, ahí lo dejo. El que quiera ponerlo, que lo ponga, y si lo pone, que sepa que tiene que hacer necesariamente constar ese índice de referencia. Y si no lo pone, pues ya informará después cuando alguien se dirija para saber más de ese producto. Adelante, Sergi. Y ahora sí que me voy a ese mismo planteamiento en esta nueva ley. ¿Qué pasa? Esta ley me habla de la publicidad y de la oferta de la vivienda. Hombre, me está hablando de la oferta y del derecho de información y del deber de información, pero no me habla para nada de la publicidad. Ya tengo la ley de la vivienda que me está diciendo en qué criterios debo basar mi publicidad. Por lo tanto, ahí nos vamos a referir al deber de información en el momento de la formalización escrita del contrato del índice de referencia correspondiente a una vivienda análoga, expresado en euros por metro cuadrado, especificando esos márgenes. Por lo tanto, debe entenderse la conclusión o la formalización, el momento en el que, eso es otra duda de las que yo he visto que se os plantean, qué se entiende por conclusión, porque claro, a lo mejor os vienen a hacer la visita y hacer
yo qué sé, una semana antes o se acaba firmando el contrato 15 días después y pudiera haberse producido una modificación al respecto de ese índice. Bueno, pues habrá que consultarlo al día en concreto en que se haga ese cierre. Porque conclusión es el momento en que las partes prestan su consentimiento, a partir del momento en que se hace efectivo el vínculo jurídico que genera derechos y obligaciones entre las partes en relación al arrendamiento. Por tanto, formalizar, concluir, estaremos hablando de lo mismo. Ahí es claramente, aunque con carácter previo y en el parámetro de la oferta ya le hemos informado, habrá que ver en el momento de concluir el contrato cuál es ese índice. Y además pensar que el deber de información y el derecho a tener acceso a esa información ya se concreta más en el ámbito privado de la contratación. ¿Qué quiero decir? En eso que que trato de explicaros desde la referencia también a la ley de la vivienda. Estamos hablando de que ya estamos con una persona interesada, ya hay alguien, ya le hemos puesto cara al destinatario del producto, porque y él mismo también se ha visualizado, él mismo ya nos ha dicho, yo tengo interés y quiero saber más. Ahí sí que tenemos esa obligación y él tiene derecho a esa información. Por lo tanto, en todas las ofertas del arrendamiento, en un área declarada tensa, incluidos los arrendamientos de viviendas nuevas o rehabilitadas, hay que informar de la aplicación del valor de los índices de referencia y, en su caso, del importe en el momento de la conclusión del contrato de arrendamiento. Y también de la renta vigente en el último contrato de arrendamiento celebrado en relación a esa vivienda. Tema también controvertido. ¿Qué pasa con todos esos arrendamientos en los que me tengo que referir si ha estado alquilado dentro de los 5 años anteriores a la entrada en vigor de la ley? Adelante, Sergi. La nueva contratación, como os digo, vivienda alquilada en los últimos 5 años, dentro de los últimos 5 años. La ley habla dentro de, dins dels darrers 5 anys, no que esté arrendada en los últimos 5 años, sino que el arrendamiento se haya producido dentro de los últimos 5 años. Si no, no tendría sentido el uso de cuando dice dentro de. Si me está diciendo dentro de, me está acotando el periodo en el que se ha producido ese arrendamiento. En ese supuesto, la renta no puede rebasar la renta consignada en el último contrato, actualizada de acuerdo con el índice de garantía de competitividad, que ya sabéis que en estos momentos sale 0, con lo cual la actualización, por mucho que digan que puede ser acumulada y que va desde la fecha de la contratación hasta la celebración del nuevo contrato, pues bueno, hoy por hoy sale 0. No vamos a entrar en de si se pierde las actualizaciones que se han hecho durante estos 5 años, que no debiera de ser así. Bueno, la norma habla muy claramente de la referencia al índice de garantía de competitividad, que no parece razonable, pero es lo que está diciendo. Solo me permite no ceñirme a esa circunstancia si el contrato celebrado con anterioridad lo era con alguien vinculado por razón de parentesco, o es una vivienda que ya está inicialmente excluida de la ley porque está en un régimen especial que ya tenía una renta controlada. Y aquí viene el punto de negociación que se produjo durante la durante la tramitación parlamentaria de la aprobación de la ley, que realmente, bueno, para mí es un brindis al sol, y digo es un brindis al sol porque yo creo que es muy difícil que se den esas circunstancias, además del desequilibrio que se produce entre el tratamiento que se le da al arrendador y el tratamiento que se le da al arrendatario. Fijaros que la ley habla de arrendador persona física, pretende cubrir la supuesta vulnerabilidad de ese arrendador y le computa
como ingresos de la unidad de convivencia, por lo tanto, no solamente de él como titular, sino de todos aquellos que conviven con él, sumados también los arrendamientos o las rentas que pueda percibir por el arrendamiento. Entiendo que siempre nos estaremos refiriendo al ejercicio inmediatamente anterior al momento en que se vaya a producir la nueva contratación, tenga ingresos iguales o inferiores a 2,5 veces el indicador de la renta de suficiencia de Cataluña. En estos momentos estamos hablando de que eso serían aproximadamente unos 20.000 euros. Bueno, en este supuesto que tenemos a un arrendador en esa situación de vulnerabilidad, ahí me dice que lo podré incrementar, ya no tendré que basarme en el importe del último contrato, sino lo que lo podré incrementar hasta el precio de referencia. Pero cuidado, y ahí es donde mayor desequilibrio se aprecia en el tratamiento que se le ha dado a esta situación. Si el inquilino que tiene pretensión de arrendar la vivienda resulta que tiene unos ingresos, él, no la unidad, él, el solito, unos ingresos por debajo de 3,5 veces, no 2,5 como se le dice al arrendador, sino de 3,5, y por lo tanto estamos subiendo el límite a 28.000 euros, aquellos inquilinos que tengan ingresos por debajo o iguales a ese importe, aquel propietario que pudiera a lo mejor tener derecho a esa opción la pierde, porque su inquilino o su pretendiente a alquilar supera esos, esos ingresos y está también por debajo del límite que le impone la legislación. Veis que ahí hay un tratamiento también realmente desequilibrado, que en un caso se trata de la unidad de convivencia, que el otro se trata solo del arrendatario. Bueno, ahí podríamos plantearnos si la titularidad o la cotitularidad del arrendatario sumaría. Es decir, serán los dos arrendatarios, pues tendremos que computar los ingresos de los dos arrendatarios o los tres arrendatarios, los que sean. Bueno, planteará probablemente otro tipo de problemas esa situación, pero al menos en relación al cómputo de los ingresos podría ser un mecanismo para incorporar esa unidad de convivencia que la ley a priori no contempla. Adelante, Sergi. Otra situación que tenemos son las viviendas nuevas y resultantes de un procedimiento de gran rehabilitación. En estos contratos, las viviendas de nueva edificación o viviendas resultantes de un proceso de gran rehabilitación, cuidado, el proceso de gran rehabilitación la gran rehabilitación está definida también. Pensar que la ley del derecho a la vivienda también define lo que es una gran rehabilitación, no una actualización o una modernización, gran rehabilitación. Y durante los 5 años posteriores a la obtención del certificado final de obra, la renta pactada al inicio no puede sobrepasar el margen superior. Aquí, bueno, ya no nos dicen que cojamos aquel rojo, ya nos dicen que cojamos el de arriba, el margen superior. Y ya me vuelve a hablar de una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano. Bueno, características análogas en el mismo entorno urbano respecto a una vivienda que ha sido rehabilitada, pues yo no sé si lo voy a encontrar, ese paralelismo o esa analogía con otras viviendas que estén en el mercado. Pero bueno, ahí está puesto y ahí lo tenemos. También tendremos que tener en cuenta que se hayan obtenido subvenciones. En este caso, si eso es así, la renta se determinará de acuerdo con los criterios contenidos por la ley, sin perjuicio de que más adelante pues, se adopten otro tipo de acuerdos con las administraciones. La única salvedad que tenemos en estos supuestos es que estas viviendas, de acuerdo por una disposición que contiene la ley, no les será de aplicación hasta dentro de 3 años. La disposición final cuarta nos está diciendo que la ley no será aplicable a estos supuestos hasta dentro de 3 años. Por lo tanto, hasta septiembre del 2023, digamos que se produce un stand-by para este tipo de viviendas. Sergi, adelante. Creo ya que es la última.
Y aquí es un problema que también se os está planteando y también vamos a abordar dentro de las dudas que sin duda que estáis planteando también. Las viviendas ubicadas en un área de mercado tenso que hayan sido concluidas antes de la entrada en vigor de la ley, por lo tanto, contratos de arrendamiento vigentes, contratos anteriores, han de continuar y deben de continuar rigiéndose por lo establecido en la legislación anterior. Y aquí hay otro punto en el que podemos y seguramente discreparemos con los promotores de la ley. Vamos a ver, me está diciendo la ley también que en caso de novación del contrato con posterioridad a la declaración de área tensa, resultará que si esa novación afecta a la duración del contrato o a la renta, deberá establecerse ya a los criterios de la nueva ley. Claro, ¿qué entendemos por novación? Y aquí ya entramos en una cuestión más técnica que otra cosa. Novación, aquí yo os aseguro que hay tratados jurídicos más que sobrados, y yo es una de las discusiones que más recuerdo haber tenido en mis épocas de facultad, que había los que defendían la novación extintiva y la modificación modificativa. La novación modificativa. Bueno, la extintiva significaba que esa modificación hacía nacer un contrato nuevo y por lo tanto se extinguía el anterior, y cuando hablábamos de una modificación, de una novación modificativa, se mantenía el contrato primitivo y lo único que hacía era alterar determinados contenidos y ese espíritu hacía que no se considerase extinguido la inicial relación jurídica. Bueno, esto es una cuestión meramente técnica, pero la traslado al problema o a la situación que nos podemos encontrar en estos momentos. Si nosotros tenemos un contrato de arrendamiento celebrado, por ejemplo, el año pasado, y que tiene una duración, pues en estos momentos, vamos a situarnos los que tenemos más cercanos, que pueda producirse la extinción de contratos celebrados por 3 años, de acuerdo con la legislación que daba una duración mínima de 3 años, que ya sabéis que permitía una prórroga de 1 año si ninguna de las partes decía nada. ¿Esto es una novación? Pues yo, a mi juicio, voy a sostener que no estamos en una novación, estamos en una situación de prórroga, que el contrato inicial se mantiene íntegramente y lo único que hacemos es, por aplicación de una norma que la propia ley contiene, se mantiene 1 año más. Por lo tanto, estaríamos en aquella situación del 3+1, que sería lo mismo con los contratos a 5 años, 5+3. Y contratos de arrendamiento de 7 años. En estos supuestos, acabado ya el 4.º año, podíamos entrar en otra situación de prórroga, que es la tácita reconducción. Ya sabéis lo que es la tácita reconducción, hemos hablado muchísimas veces, pero para simplemente situarla también en el contexto técnico que esta referencia que hace la ley a la novación puede suponer, cuando estamos hablando de esa tácita reconducción, tácita quiere decir pues que, bueno, de forma que ninguno de los implicados dice nada y por lo tanto sigue el transcurso del tiempo, le mantiene vigente, reconduce. Y reconduce quiere decir aquel contrato que podría, si alguna de las partes hubiera hecho uso de la opción de darlo por resuelto, le daríamos extinguidos. Como no ha pasado eso, ese contrato que no ha pasado esa circunstancia porque nadie ha dicho nada, se reconduce y sigue, se mantiene. Tanto estamos en el mismo contrato en el que entonces la tácita reconducción se va planteando esa opción de alargarse en el tiempo. Eso ya os digo que va a ser controvertido, que no lo van a entender así, que van a suponer que estamos modificando la duración y que estamos modificando la renta. La duración podríamos quizá entrar en la discusión, aunque insisto que para mí no,
pero podríamos. Pero en cuanto a modificación de renta, la única modificación que hay es que seguimos aplicando un IPC, que es una cláusula convencional que el contrato tiene y que no hemos tocado absolutamente para nada. Eso es una opción que tenemos encima de la mesa para una serie de contratos y que me consta que ya se está diciendo y que se está alentando a muchos titulares de contratos para que vayan a sus arrendadores y les planteen ya la aplicación de la nueva ley. Y la respuesta que dan a una más que posible negativa por parte del arrendador de entrar en esa nueva contratación, bueno, como si tú te vas, tendrán que alquilarlo y lo tendrán que alquilar por el precio de referencia, pues no les va a quedar más remedio que negociar. Bien, aquí entra el juego de la libertad de contratación, de la libertad de las partes y de las circunstancias que afecten de manera directa y exclusiva a cada una de las situaciones jurídicas que queráis tratar y que os toque aconsejar a vuestros clientes. Por lo tanto, ahí hacer pensar que la casuística puede ser importante, pero que la tendremos que ceñir caso por caso. Quedaros con el concepto genérico de lo que es una novación, y a partir de ahí veremos si efectivamente, yo insisto que para mí una prórroga legal contemplada de 3 a 1 más 4 no estamos para nada en una novación que implique cambio de duración ni de modificación, era algo previsto en la ley y que si ninguna de las partes dice nada se aplica y no hay más. Esto es así. Y creo que con esto hemos acabado, o queda una diapositiva, Sergi, ¿queda alguna más? Sí, no, esta última, que es el tema de las disposiciones que ya sabéis que se modifican. No vamos a entrar en el régimen sancionador específico, que va de conductas que se pueden calificar de leves a más graves, que lo grave puede llevar a 90.000 euros, o sea que plantearos que eso es algo que está aquí y que puede pasar, y que también penséis que hay situaciones que ya veremos cómo son tratadas en el futuro, que son posibilidad, potestativo, posibilidad de que aquellas viviendas que tienen una superficie útil superior a los 150 metros sean tratados como viviendas que no tienen la sujeción a la limitación de la renta. Y estos son los puntos fundamentales. He tratado de aquellos puntos que ya me consta que tenéis dudas, pues de darles respuesta. Seguro que no he abordado las 1000 que tenéis en mente y que habéis ido planteando, pero bueno, he tratado más o menos de daros respuesta. Sí. ¿Qué tal, Montse? Bueno, yo creo que sí, realmente muchísimas de las preguntas, como os he comentado, eran muchas, pero muchas eran preguntas pues, que trataban los mismos temas, y yo creo que con el resumen que ha hecho ahora mismo Montse, muchas de ellas pues quedan ya respondidas. A pesar de eso, si te parece, Montse, y para hacer punto por punto un poquito de resumen también, y que ya que esta ley pues, es algo complicada, pues podamos seguir repasándola. Yo, antes de empezar a lanzarte las preguntas, simplemente os quería recordar, como hemos comentado antes, Montse, que desde nuestro departamento jurídico estáis realizando un fax, preguntas frecuentes, para dar respuesta también a estas preguntas que nos vais lanzando. Además de eso, también pues recordad que todos los que sois colegiados o asociados tenéis a vuestra disposición el teléfono de atención de nuestro departamento jurídico, y lo digo porque en muchas ocasiones algunas de las preguntas que nos habéis mandado eran pues casos muy concretos, de casuísticas pues con algún propietario muy concreto, pues que si os surge que sepáis que tenéis disponible ese teléfono. Y por último, también comentaros pues que los que sois también colegiados y asociados vais a poder seguir formándoos en esta materia, porque desde el Departamento de Formación del colectivo API, el cual dirijo, pues vamos a seguir impartiendo cursos
para que pues, esta ley quede lo más clara y sea de aplicación pues, de la forma más correcta posible. Dicho esto... Quiero añadir que sepáis que estamos trabajando en los modelos, que ya los tenemos, pero que los queremos hacer más inteligibles, porque el lenguaje nuestro, las obligaciones que contiene la ley, no siempre son en un lenguaje fácilmente entendible, no por vosotros, sino por vuestros clientes, que al final son los destinatarios. Con lo cual, estamos desbordados y os aseguro que la cantidad de consultas, de llamadas que tenemos es descomunal. Yo diría que la pandemia se ha quedado corta con esta ley. Con lo cual, de verdad que estamos tratando de daros el máximo de atención a todo, y que incluso nosotros también nos reunimos para consensuar visiones de la ley, y si vemos las cosas y si no coincidimos, pues tratar de analizar dónde discrepamos, por qué discrepamos, y en fin, estamos trabajando, pensar muy, muy estrechamente para trataros de solventar. Siempre desde nuestro criterio, pensar que nosotros interpretamos que no tenemos la bola de cristal, ojalá la tuviésemos, pero que yo estoy convencida que eso en un tribunal, pues yo confío, y perdona Sergi, pero quiero decirlo, porque quizá es una opción que está ahí y ya veremos si tiene recorrido o no. Lo vimos en su momento con el tema hipotecario, con las ejecuciones hipotecarias. Tuvimos un juez valiente que consultó a tribunales europeos. Yo no digo que aquí se tenga que consultar a tribunales europeos, pero sí que a lo mejor podemos llegar al Tribunal Constitucional de otra manera, porque se plantee algún tipo de enfrentamiento en un procedimiento normal y ordinario entre propietario e inquilino, y en que se aborde la posible inconstitucionalidad de la norma, y a lo mejor ahí se abre una opción de que el juez, la duda que se le plantea a él, haga que traslade una consulta él directamente al Tribunal Constitucional. Lo puede hacer, y eso, pues bueno, tendría el recorrido que tendría sobre aquel caso en concreto, pero que a lo mejor tenemos una respuesta por otro cauce no esperado, pero hoy por hoy no confiéis, son cosas que entre todos vamos pensando y planteando que pueden suceder, pero como digo, no tenemos la bola de cristal, ni mucho menos. Y perdona, Sergi, pero he querido hacer este inciso. Faltaría más, Montse. Bueno, pues lo que comentábamos un poquito, para hacer un poquito ya de repaso final a la sesión. Muchas de las preguntas han tenido que estar, si no prácticamente todas, después de la presentación de Montse, pero bueno, para hacer un poquito de refresco, la ley, Montse, es de aplicación inmediata, no inmediata, sino que es pretérita. Ya, o sea, ya está vigente, está vigente desde el martes de la semana pasada. Desde el martes de la semana anterior, pues decíamos que era con aplicación ya inmediata. Luego, nada de cláusulas en los contratos. Bueno, lo que comentábamos al principio, que hay que cumplir la ley, ¿correcto, Montse? Yo lo que os sugiero de cláusulas, esa sí que os la sugiero, y está redactada también y la tendréis, pero no vamos a hacer las cosas de manera escalonada, perdona, sino de forma conjunta. Es una cláusula, perdona, en base a la cual vosotros, como profesionales que sois, tenéis que informar a vuestro cliente de las obligaciones que tiene y de que tiene que consignar en el contrato lo que tiene que consignar. Si él no quiere, porque no quiere cumplir y quiere mantener, y yo conozco casos, yo estoy viviendo situaciones en las que hay propietarios que se niegan claramente a respetar esos índices. Tenemos redactada una cláusula en la que se os exonera de responsabilidad, y vosotros tenéis que hacerle firmar a vuestro inquilino y también al arrendatario conforme habéis facilitado e indicado cuál es el precio
que realmente debe consignarse en ese contrato. Si después la propiedad no quiere respetarlo, pues bien, como mínimo vosotros tenéis el respaldo de que habéis hecho lo que teníais que hacer, que era informar a vuestro cliente. Esto pasa para evitar que después se escude ese propietario cuando le venga cualquier multa y diga, es que la gente no me dijo, es que la gente no me informó, es que yo no sabía. Eso pasa con las fianzas, lo sabéis, cuántos propietarios, a pesar de todo lo que sabemos que vincula al tema de las fianzas, incluso la publicidad con los certificados de eficiencia energética, mucho menor, por supuesto, pero que hay propietarios que no quieren. Bueno, pues vuestra obligación es decirle, mire usted, tiene usted que depositar. ¿No la quiere usted depositar? Yo le he informado y le doy a usted el importe del depósito y haga usted con ese depósito lo que quiera y crea conveniente. Pero yo le informo a usted de que tiene que la obligación de. Y aquí en este caso tendremos que hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Correcto. Montse, en este caso hablábamos de las sanciones. La responsabilidad de la agencia, como comentábamos, ¿hasta dónde llega? Es decir, en este caso en concreto, la publicidad en un portal inmobiliario puede ser o puede ocasionar una sanción a una agencia inmobiliaria si está en fraude de ley. Yo te diría que sí, porque al fin y al cabo el que inserta el anuncio es el agente. Y como es él el que inserta el anuncio, es él el que tiene que cumplir los parámetros. A ver, yo que en esa cláusula que os digo me diga, es que el propietario me obliga a anunciar por. Yo ahí le diría, mire, señor propietario, se lo anuncia usted. Por eso os he dado la respuesta, hacer el uso que queráis y plantearos internamente vuestra decisión de si vale la pena poner precio a consultar o no ponerlo directamente, que no incumplís a priori ninguna normativa. Me consta que ha habido ya algunas quejas al respecto por parte de los promotores, mandando cartas no sé si las habéis recibido ya o no, o al menos a los portales diciendo, tienen obligación de, no, mire, yo tengo obligación, sí publicito el precio, como he dicho antes, de ponerlo, pero si no lo publicito y nadie me obliga a publicitar el precio, otra cosa es que comercialmente sea oportuno o no, yo ahí no entro. Eso ya es una decisión vuestra, decidir de si incorporáis o no el precio a ese anuncio, pero que sepáis que es una opción, porque la ley dice que cuando haga la publicidad indique el precio, entonces sí que me tengo que ceñir. Por tanto, ahí os diría que la responsabilidad sería vuestra si no estáis ajustándoos a los parámetros que marca la ley. Sí, además en este caso en concreto complicado, puesto que bien sé que muchos de los portales inmobiliarios obligan, entre comillas, sino que o ponen ese campo de precio como campo obligatorio y la opción a consultar en muchas ocasiones no está. Por lo tanto, ojo con este tema. Por otro lado, sí. Veremos si se plantean también modificar ellos mismos. Bueno, ahí no vamos a entrar, Montse. No lo sé, yo aquí en cuestiones técnicas ya no me meto. Correcto, ahí creo que no vamos a entrar porque tampoco es ahora mismo lo que tenemos que discutir. Por otro lado, también para dejar claro las cosas, queda claro que el alquiler de temporada, el alquiler vacacional, el alquiler de habitaciones para estudiantes queda excluido de esta ley. A ver, el temporal claramente está excluido de esta ley porque me está diciendo residencia habitual, permanente, por lo tanto queda fuera. O sea, si a mí me planteas que voy a hacer un arrendamiento a unos estudiantes, por decirlo así, y que claramente está vinculado a la duración del curso lectivo, pues yo te diré contrato temporal y no pasa nada. Contratos vacacionales, bueno, ahí entendemos más tema el que podríamos estar no discutiendo, sino matizando. Aquellos contratos o aquellas viviendas que tienen o están destinadas a destinos turísticos, a pesar de que aquí hay, bueno, ciertas discrepancias, yo ahí no le veo que tenga que haber ninguna discrepancia, pero que hay gente que sí, que durante estos meses de pandemia lo ha hecho, pasar del contrato habitual, del contrato vacacional a un contrato habitual para que la vivienda no permanezca desocupada, porque quedó paralizada
la opción turística, por decirlo así, de la vivienda. Hombre, si tengo está inscrito como tal, a ver, ahora cojo un inquilino para turismo y ahora cojo un inquilino para vivienda no sé qué y ahora cojo un inquilino para lo otro. No, o hacemos una cosa o hacemos la otra, que lo sepáis. Pero bueno, que hay opciones de averiguar que vamos cambiando, ahí está, ¿eh? Y creo que ya se me entiende lo que estoy diciendo. Correcto. Fijaros que estaba ahora mismo con el móvil, me estaban comentando que haremos llegar en breve el nuevo modelo de contratos a todos los APIs, a todas las personas que pertenecéis a nuestro colectivo. Es decir, lo más rápido posible. Pensar que están hechos, pero sinceramente para mí los veía excesivamente no complejos, sino un poco, es que son tantas las cosas que cada vez hay que poner que al final probablemente optemos por hacer un anexo, pero un anexo al contrato, no un contrato diferente, un anexo al contrato y por lo tanto como un elemento integrante del propio contrato, todas las cláusulas relativas al tema de lo que es la contención, al cumplimiento de esta ley. Igual que en lo que es la oferta, también incorporaremos esas menciones obligatorias y ya está. Para hacerlo lo más sencillo posible. Perfecto. Muchas preguntas, la iba a hacer después, pero voy viendo que en el chat vais haciendo muchas preguntas. Recordad que las preguntas ya estaban recopiladas antes, pero sí que era una de las que se había hecho. ¿Qué pasa en esas zonas donde no hay índice, Montse? ¿Qué hacemos? Mira, la tenía aquí apuntada para que no se me olvidara de contestar eso, porque es cierto que hay zonas en las que no hay índice. Bueno, si no hay índice, ¿qué hago? ¿Qué valor de referencia tomo para hacer el contrato de arrendamiento? Pues yo creo que teniendo en cuenta que la ley me habla de determinados mecanismos para determinar la renta, el que sí tengo es aquel contrato de arrendamiento último. Y ahí sí que tengo una referencia. Coger la renta del último contrato de arrendamiento allí donde no hay o donde no aparecen índices, y yo aquí sí que os aconsejaría que os hicierais o imprimieseis claramente que no aparece ese índice para que a lo mejor el día que concluís ese contrato no hay, pero al cabo de una semana sí que hay, puede ser, tengáis claro la impresión, la consulta, que el inquilino así lo ha visto y cojáis como referencia el relativo al último contrato de arrendamiento celebrado dentro de los 5 años anteriores. Perfecto. Seguimos un poquito con el índice de referencia y si de algo se ha preguntado en estas prácticamente 1000 preguntas, como os decía al principio, y yo sé que lo hemos hablado, sé que Montse lo ha dejado clarísimo, pero vamos a volver a explicar un poquito, Montse, el tema de lo que es la superficie. Para que no haya objeto a dudas. Superficie, no la construida, sino la útil. ¿De dónde la cogemos? ¿La catastro del registro de la cédula de habitabilidad? Yo, a ver, insisto, si me ciño a la literalidad, son metros útiles, punto, no hay más. La ley es muy clara, no me da opciones así de decir de lucubración, me dice metros útiles. Sea un error, no sea un error, lo que dice son metros útiles. Bueno, ahora, ¿de dónde saco yo esos metros útiles? Curiosamente, como digo, el propio índice me remite al catastro y resulta que el catastro no me habla de metros útiles, me habla de unos metros a los que yo puedo sacar los elementos comunes. Me faltan unos metros que ahí no están. ¿Cuáles cojo? Bueno, pues yo os diría que entonces me voy a la cédula de habitabilidad, que la cédula de habitabilidad sí los tiene, y esos metros útiles que están en la cédula de habitabilidad son los que yo debiera de aplicar a ese valor metro cuadrado que me da el índice de referencia y multiplicarlo puro y duro sobre los metros útiles. Otra cosa es que os arriesguéis, y digo arriesguéis porque, insisto, la ley habla de metros útiles, a que como la propia administración que publica los índices, e incluso os diría que los propios promotores están referenciando al catastro y en el catastro al menos se sacan los elementos comunes, pues verifiquéis con uno y con otro a ver qué os sale. Y a partir de ahí decidáis.
Yo una respuesta tajante de deciros, oye, aplicar los del catastro que no pasa nada, tampoco os la voy a dar, porque la ley me dice lo que me dice. Y bueno, me gustará más, me gustará menos, será más beneficioso de una manera, será más beneficioso de otra, pero no puedo decir más que lo que dice la ley, y la ley me está hablando de metros útiles. ¿Que lo puedo considerar un error? Sí, pero no soy yo que tiene que declarar que eso es un error, ni nosotros los que nos podemos amparar sin que haya una manifestación expresa o de modificación o incluso de la propia administración que haga una aclaración al respecto de que hay que tomar o es suficiente tomar la que nos da el catastro. La cédula de habitabilidad la tienen, porque se la tenéis que dar vosotros. Otra cosa, Montse, hablemos de muchas preguntas relativas a las terrazas y los parkings. La terraza. La terraza, ¿cómo imputamos la superficie de la terraza? Bueno, la terraza ya sabéis que en el catastro, bueno, la computan normalmente, me parece que es con el 50%, pero lo cierto es que cuando consultas los índices no las tienen en cuenta. Sencillamente no están consideradas. Las plazas de parking, pues lo mismo, es que los índices en estos momentos que cogen ese valor medio no tienen en cuenta nada de todo esto. Los parkings, ya os he dicho que es una opción para incrementar el 5%, si además del parking tenemos el ascensor y además tenemos conserje, por ejemplo, pues bueno, esos 3 parámetros nos van a permitir subir un 5% ese valor de ese precio de referencia. Como pero mínimo 3, ¿no, Montse? 3. Mínimo de la concurrencia de 3. Concurrencia de 3, no 1 ni 2, la concurrencia de 3. A partir de 3, correcto. A partir de 3. Y si son 5, son 5, pero cada uno por individualmente no computa. Un mínimo de 3 y si tiene 5, pues bingo para el inquilino. Perfecto. Bueno, otra de las cosas que creo que más se ha preguntado, aunque también lo has tratado, es el tema de los gastos. Yo creo que hagamos un repaso rápido al tema de los gastos, qué se puede incluir, qué no se puede incluir, cómo debemos hacerlo, si tiene que tener una cláusula. Lo has comentado antes, pero yo creo que viene bien. Yo lo vuelvo a explicar porque para mí es el punto en el que, igual que digo que lo de los metros cuadrados ha sido un error, yo aquí pienso que ha sido donde no han parado suficiente atención para evitar la contención en la forma en que la pretenden aplicar. Y es la vía que permitirá del concepto total que se venía pagando, valorar exclusivamente lo que es renta de lo que son otras cantidades que en el antiguo nomenclator, cuando aplicábamos la ley del 64, hablábamos de cantidades asimiladas a la renta, pero cantidades asimiladas a la renta, pero que no eran renta. Y ahora estamos en la misma situación. El IBI no es renta, los gastos no son renta, son conceptos repercutibles, pero que no forman parte de la renta. Y lo que yo me tengo que referenciar a los índices es la renta, no las otras cantidades, es la renta. Por lo tanto, si los separo, tengo la opción de tratarlos de forma diferenciada y saber que a la renta que me sale el índice puedo sumarle esos otros gastos. Pero por gastos generales, y ahí es donde está más la discusión, es ¿qué entiendo por gastos generales? Gastos generales es la cuota simple y llana que yo le repercuto al inquilino y que muy probablemente en muchos contratos de arrendamiento se ha hecho así. Al principio de la ley del 94 se hacía, porque todavía llevábamos la inercia de la ley del 64 con las cantidades asimiladas. Hasta que llegó un momento en que prácticamente todos los arrendamientos incorporaban como precio final a abonar por el inquilino la suma de esos conceptos, la renta más todas esas cantidades. Y no se diferenciaba. Pero en cambio se mantenía en la cláusula contractual en la que se decía que dábamos la opción
de repercutir esos gastos al inquilino. Y luego poníamos, al no desglosarlos, incluidos en la renta. Pero cuando digo incluidos en la renta, quiere decir que los está abonando el inquilino, incluido dentro del cómputo total de las cantidades que satisface. Ahora lo que te están diciendo es desglósemelo, que ya lo decía la antigua ley, desglóselo y dígame qué cantidades puedo cobrar. Porque os recuerdo también que se ha dado muchas veces a propietarios que hacían eso y que al cabo de 3 años venían y decían, oye, es que no me ha pagado el IBI. Y la cláusula contractual dice que me paga el IBI. No, mire, ¿usted le ha dicho que el IBI sube 100 euros cada mes? No, pero es igual, aquí tengo el recibo. No, si usted no se lo ha dicho, está incluido en esa renta. Por lo tanto, ahora yo tengo que hacer ese ejercicio de separación y coger de esa renta total, yo sé los gastos, los saco y me va a quedar la renta. Y esa es la que yo tengo que hacer y verificar que se ajusta al índice o no se ajusta. Ahí es donde me tengo que ceñir. Eso es renta. Lo otro no es renta. Ahora, no toda la cuota que yo pago a la comunidad de propietarios o todos los gastos que yo como propietario pueda tener en relación al total edificio es el importe que yo puedo repercutir a ese cliente, a esa vivienda y ese arrendatario. Podré determinados, ¿cuáles? Los que me dice la ley de arrendamientos urbanos, no lo que dice esta ley, no. Esta ley me remite a la legislación arrendaticia con carácter general. ¿Y qué me está diciendo la ley arrendaticia con carácter general? Aquellos gastos que afecten de manera directa al inmueble arrendado. ¿Y cuáles son los que afectan de manera directa? ¿Los gastos de administración de la comunidad de propietarios o del propietario en relación a su gestor? No, estos no. ¿El seguro? No, de la comunidad de propietarios tampoco. Por lo tanto, aquí lo que yo os diría, analizar qué gastos tiene esa comunidad de propietarios, que los tenéis desglosados, porque cuando se liquida el ejercicio de la comunidad de propietarios, sabéis perfectamente, pues yo qué sé, pues se ha roto la bombilla o hemos tenido que hacer la reparación, no sé, de la antena colectiva, cosas de este tipo que yo puedo individualizar y del cual esa vivienda en concreto ha tenido alguna repercusión, ese gasto, ese es el que yo puedo diferenciar. Y es en los que me dice que a 31 de enero de cada año voy a ver si este señor me ha estado pagando durante el año 10, 20, 50 y después resulta que no son 600 euros al año lo que a mí me ha costado, sino que han sido 550, le voy a tener que devolver 50. Si son 650, me como los 50 con patatitas, y perdonar la expresión vulgar, pero es así. Si son más, me los como. Si son menos, se los tengo que devolver. Bueno, un desequilibrio más al que se tendrá que aludir en cualquier actuación jurídica de impugnación que se haga de la ley, pero que no nos queda más que aplicar, tal cual. Correcto. Y yo creo que... Si a pesar de todo no lo tenéis claro, trataremos de hacer algún ejemplo. Haremos como han hecho los promotores estos de la ley, haciendo una especie de guía, también lo tenemos en la cabeza, de hacer los ejemplos de determinadas circunstancias, a ver cómo hay que aplicar esa ley, pero pensar que de hoy para mañana es que no damos abasto y que estamos tratando también de consensuar esos criterios, no solamente nosotros, sino todos aquellos que hemos sido los grandes olvidados en la tramitación de esta ley y todos los que la estamos aplicando día a día. Trataremos de unificar criterios, conceptos y de daros respuestas lo más ajustadas posible con los máximos ejemplos posibles. Perfecto. Bueno, por último, Montse, yo creo que dentro de todos los bloques que habíamos preparado a nivel de preguntas, yo creo que la última, para dejarlo claro, a pesar de que también lo hemos tratado, es el tema de las grandes reformas.
qué se considera, qué no se considera una gran reforma, qué debo hacer en un piso para que se considere una gran reforma, si tiene que aplicar a todo el edificio o puede ser solo al piso. Muchos de los que están aquí hoy con nosotros pues nos están preguntando en relación a esto. Bueno, yo te diría que cuando habla de gran rehabilitación, yo aquí pensar que también está hablando de la obtención de una licencia de obras. No estamos hablando de una Sabantat, ¿vale? Okay. Yo creo que eso ya nos puede arrojar un poco y orientar un poco. No estamos actualizando baños, no estamos actualizando cocinas, estamos haciendo obras de una envergadura suficiente como para que eso tenga la consideración de gran rehabilitación. Tanto está afectando no necesariamente al inmueble, puede afectar exclusivamente a esa vivienda, pero eso habremos tenido que pedir un permiso de obras probablemente como mínimo menores o mayores, y ahí ya estaríamos dentro de lo que es el concepto de la gran rehabilitación. La ley de ordenación, creo que es la ley de ordenación de la edificación, habla de lo que es una gran rehabilitación, pero claro, ahí lo habla en el contexto de todo un edificio. Pero yo creo que en el contexto de esta ley podríamos entender una gran rehabilitación cuando encontramos una obra que afecte a la instalación eléctrica, que afecte no a la modernización, sino incluso a cambiar elementos interiores de distribución. Estamos arrasando el piso, por decirlo así, haciéndolo nuevo. O incluso algunos que yo conozco, circunstancias así, de edificios en los que se quedó pendiente de terminar algunos de los elementos y que se han ido terminando a lo largo del tiempo, pues porque el promotor del edificio que lo iba a rehabilitar enterito, pues no pudo hacerlo todo a la vez y lo ha ido haciendo pues por etapas. Eso quedaría fuera de una gran rehabilitación. Yo entiendo que se podría considerar dentro de la gran rehabilitación y especialmente porque tiene esa licencia. Pero en casos concretos que tengáis y que tengáis duda, hoy nos lo planteáis exactamente, mirar sobre todo ese permiso de obras que incluía y en base a ese permiso de obras veremos si efectivamente nos podemos acoger a esa consideración de obras que permitan incrementar esa renta. Perfecto. Bueno, pues yo realmente creo que hemos dado un repaso bastante profundo a la ley de todas esas preguntas que nos habéis mandado. Recordad lo que hemos estado comentando a lo largo de la sesión. Vamos a tener la documentación, un apartado de preguntas frecuentes, un fax. Los contratos os los enviaremos lo antes posible. Recordad también todos los que seáis y pertenezcáis a este colectivo que tendréis más formación relativa a esta ley en concreto. Y básicamente eso. Yo no sé, Montse, si quieres añadir alguna cosa más. Yo lo único que os añadiría, porque ya llevamos una semanita de contrato, hombre, que es fácil poner fecha al contrato anterior a la entrada en vigor de la ley, pero pensar que hay que depositar la fianza. Si hacéis eso porque lo teníais realmente concertado antes, concretado antes, y el inquilino se aviene, depositar la fianza corriendo. No os esperéis a agotar el plazo y guardar cualquier documentación en la que haya un compromiso previo admitido y aceptado por ese inquilino. Pero que sepáis que aquí os puede salir el arrendatario instigado por los promotores de que de eso nada, porque si están hablando ya de tratar de negociar la rebaja o el ajuste de las rentas de contratos vigentes, no os digo en relación a contratos que aún no se han firmado y que tratemos de ponerles fechas anteriores. En fin, yo por mi parte ya sabéis que estamos aquí para tratar de daros la máxima ayuda posible y en fin, aquí seguimos. Bueno, Monse, pues yo creo que no solo las 800, bueno, las prácticamente 1000 personas que hubo en la primera, sino las 700 que hemos tenido
esta tarde, pues creo que te lo agradece mucho. Yo personalmente te lo agradezco mucho, ya lo sabes, Montse. Me preguntabais por aquí por el chat también, que a veces lo voy mirando, pero sois muchos y es una auténtica locura. Yo también he ido viendo, pero es que no doy abasto tampoco de escucharos, de leer y de contestar. Exacto, es una locura. Por eso pedíamos que las preguntas pues nos las enviarais antes de la realización de este webinar para facilitar un poco el trabajo. Pero me preguntabais también, y lo he leído un par de veces, que si vamos a poner disponible este webinar en nuestro canal de YouTube, pues por supuesto mañana, si Zoom es lo suficientemente rápido como para darme disponible la grabación y yo personalmente soy lo suficientemente rápido como para editarlo y subirlo, si puedo, mañana por la mañana lo tendréis disponible para consultarlo pues las veces que creáis necesario. ¿De acuerdo? Pues nada, dicho esto, yo me despido de vosotros. Te vuelvo a agradecer, Montse, que has estado con nosotros. Yo voy a disfrutar con un recurso. Aquí cada uno disfruta con lo que quiere. Bueno, pues al resto nos vemos en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Hasta luego. A vosotros.